Hola gente, bienvenidos a esta nueva apertura de Caldero de la Bruja. Ahora sí, 100% real, no fake, continúa la aletargada serie de ¿Por qué hay que dejar a los pacientes en paz? Con la subsección donde me refiero a las asunciones médicas y las no tan médicas hacia determinados grupos de pacientes y por qué estas asunciones desencadenan en problemáticas muy reales a nivel de salud pública. Hoy le toca el turno a un grupo de pacientes que quizás sean de los más perjudicados por las asunciones médicas y las no tan médicas. Un grupo de que se asume mucho y se habla mucho, pero de que se sabe poco. Las personas trans. Como dije en el video de bullying hacia personas trans, ya tenía pensado hacer un video formal en defensa de las identidades trans. Y espero que este video funcione como esa defensa, ya que muchos confunden la identidad trans con la famosa disforia de género. Y ya les voy a decir por qué no son lo mismo. Antes de empezar quiero hacer una advertencia de contenido, ya que voy a estar tratando temas de salud mental como la disforia de género y temas sociales sensibles como el acoso y la mala praxis. Si sos una persona que pueda verse negativamente afectada por este contenido, te recomiendo que no veas este video o que en su defecto lo veas con otra persona, ya que no es mi intención que mi contenido pueda dañar a alguien. También aprovecho esta advertencia para avisar que es posible que use chistes o memes para bajar la tensión respecto al tema que estoy tratando, pero que ninguno de los chistes que hago los hago con el fin de burlarme de la temática que estoy tratando o, en este caso, de las personas trans y sus identidades. Bueno, ahora sí, empecemos. Antes de empezar con el que seguramente va a ser el video más polémico y también el más aburrido de mi canal, tengo que aclarar un par de cosas. La primera, desde ya tengo que empezar por aclarar que tuve problemas con las fuentes, ya que la separación entre la identidad trans y la disforia de género a nivel científico es, de hecho, algo bastante reciente y por ende es difícil encontrar información. La segunda, lamentablemente voy a tener que aclarar que en este video no voy a hablar de las identidades no binarias, a pesar de que esas identidades están enmarcadas dentro de las identidades trans. Esto se debe a que quiero dedicarles un video aparte y fuera de esta saturada serie de videos, ya que las identidades no binarias tienen otra forma de defenderse y son aún más difíciles de entender para quienes no tienen ninguna idea más allá de la identidad cisgénero, así que les voy a dedicar un video aparte. Es casi el mismo caso que mi defensa hacia las personas arománticas. A ambas comunidades les voy a dedicar un video aparte. La tercera, tampoco voy a tratar a detalle temas relacionados a los tratamientos de reasignación de género en este video, ya que a efectos de las identidades trans es irrelevante si una persona trans ha usado o no estos tratamientos y qué significan, porque su identidad no cambia según si usa o no estos tratamientos. También quiero dedicar un video aparte a esto fuera de esta saturada serie de videos, pero ya voy a ver qué hago porque no estoy segura de si lo voy a sacar o no. La cuarta, en este video voy a estar hablando muchos conceptos de neurofisiología y en general de neurociencias, ya que es fundamental para entender por qué ser transgénero y tener disforia de género no son lo mismo. Esta aclaración la hago porque es posible que sea muy aburrido o difícil de entender, a pesar de que voy a tratar de abreviar y de no usar tantos términos técnicos, porque si no me pasaría 50 años explicando cada término. Bueno, ahora sí, vamos con la parte 1 de este video. Parte 1. ¿Qué es la neuroidentidad? No puedo empezar a hablar de las identidades trans sin antes definir qué es la identidad en sí, o al menos a nivel de neurociencia, porque si tengo que decirles la verdad, el concepto de identidad tiene demasiadas aristas y demasiadas explicaciones, muchas de ellas no biológicas, pero por motivos prácticos voy a centrarme en la parte más biológica del asunto. y porque no entiendo un carajo de ciencias sociales, así que mejor me centro en mi campo. Definir neuroidentidad es algo extremadamente difícil, y esto se debe a que el campo de las neurociencias a nivel de los humanos avanza a paso de tortuga con indigestión, porque es difícil hacer pruebas y estudios en humanos, sobre todo a nivel cerebral. Esto no quiere decir que no tengamos una base de qué es la neuroidentidad y qué partes del cerebro podrían ser responsables de hacernos ser quienes somos, porque la anatomía del cerebro y la relación entre los lóbulos es algo que ya se viene estudiando hace tiempo y que puede responder al menos a parte de todas estas interrogantes. La identidad también es un concepto muy importante en psicología, pero ya que yo solo soy una persona y a que este video no puedo abarcar tanto, voy a centrarme solo en neurociencias y, en parte, en psicología, empezando por la anatomía. Seguramente ustedes se están preguntando por qué me detengo a vomitarles parte del conocimiento
esto que adquirí en mis clases de anatomía. Y la verdad es que no lo haría si no fuera importante, porque es muy importante entender cómo se estudia el cerebro para entender de dónde sale el concepto de neuroidentidad, para entender por qué las identidades trans tienen sustento científico. Esto es como esas muñecas rusas, sacas una parte y sale otra, y sale otra, y sale otra. En esta parte voy a estar usando diversas fuentes y todas van a encontrarlas en la descripción del video, aunque en el caso de los libros solo voy a dejar los títulos tratando de citarlos lo más formalmente posible. Recomiendo especialmente el canal de Leonardo Coscarelli, ya que explica cosas muy bien y hasta yo aprobé gracias a él. En fin, empecemos. Para estudiar la anatomía del cerebro debemos dividirlo de alguna forma, ya que es un órgano extremadamente complejo e importante, y por una cuestión de correlación funcional el cerebro se divide en lóbulos, que a su vez se dividen en giros o circunvoluciones, que a su vez contienen áreas que se corresponden con ciertas funciones. Empecemos por los lóbulos. Los lóbulos del cerebro son grandes áreas anatómicas y funcionales que se corresponden a determinadas funciones, sentidos o al procesamiento de determinados estímulos. Los lóbulos están bien delimitados por surcos. Mucha de la información que van a encontrar separa cisura de surco, porque hay varias nomenclaturas, pero lo que nos importa es que ahora solo hay surcos, y son bilaterales, y divididos de esta forma, los lóbulos del cerebro son los siguientes. Lóbulo frontal. Este lóbulo está asociado a la función ejecutiva, a la personalidad y a la toma de decisiones. Cuando un paciente tiene lesión o tumor en este lóbulo, actuará de forma errática y no será capaz de tomar decisiones acertadas. Se encuentra por delante en la cabeza, en relación al hueso frontal del cráneo, limitado por detrás por el surco de Rolando y por debajo por el surco de Silvio. Lóbulo parietal. Este lóbulo está asociado al procesamiento de información sensorial, ya que en este lóbulo se encuentra la corteza sensorial primaria. También podremos encontrar muchas áreas de asociación en esta zona. Se encuentra por detrás del surco de Rolando, se encuentra por arriba del surco de Silvio y está relacionado al hueso parietal del cráneo. Lóbulo temporal. Este lóbulo está encargado de la función auditiva, ya que en este lóbulo se encuentra la corteza auditiva primaria, de la función del equilibrio del cuerpo y la coordinación, y también tiene un papel fundamental en tareas visuales complejas como el reconocimiento de caras. También está de cierta forma vinculado con las emociones y la memoria. Se encuentra por debajo del surco de Silvio, aproximadamente por detrás de cada 100, en relación al hueso temporal del cráneo. Lóbulo occipital. Contiene la corteza visual primaria. En el humano es difícil determinar sus límites, pero podemos decir que está para atrás y para abajo de la cabeza. Les voy a mostrar esquemas para ver si se entiende mejor. Además de contener la corteza visual primaria, es el encargado de generar las imágenes visuales. Lóbulo de la ínsula. A efectos de este video realmente no es muy importante, pero sí tienen que saber que constituye un punto de conexión entre el lóbulo límbico y la neocorteza del cerebro, es decir, la corteza más nueva a nivel evolutivo. Se encuentra escondido por debajo del surco de Silvio, por eso suele ser difícil verlo individualmente. Lóbulo límbico. Es un lóbulo que se comprende más como un lóbulo estructural que funcional, ya que atraviesa las uniones de los lóbulos parietal, frontal y temporal, y por ende está conectado a estos lóbulos. Debido a ciertas estructuras que no voy a mencionar porque si no esto es interminable, el lóbulo límbico casi forma un círculo de estructuras continuas entre sí mismo el lóbulo temporal, frontal y parietal. Está relacionado con las emociones y el estado de alerta, con la motivación y los procesos de aprendizaje y memoria, ya que comprende al hipocampo, que es fundamental en estos procesos. Estos lóbulos del cerebro están conectados entre sí por 50.000 millones de áreas de asociación. De hecho estoy exagerando, pero sí son muchas, que no voy a describir porque no es importante. Lo que nos importa es que los lóbulos, más allá de estar anatómica y funcionalmente separados, estos solo funciona hasta determinado punto, ya que toda la información se comparte en las áreas de asociación. Y con todo esto dicho, entonces podemos preguntarnos, ¿qué es la neuroidentidad? Bien, podríamos decir que es la identidad que tenemos a raíz de cómo están conectadas nuestras propias neuronas en nuestros propios lóbulos, en nuestros propios cerebros, ya que no podemos decir que un solo lóbulo sea responsable de generar la percepción del yo y de la propia identidad. Tampoco podemos decir que solo la neurología pueda definir este concepto, ya que la psicología está muy involucrada en este asunto y en estos estudios. En sí, todo el cerebro está involucrado en la generación de esa identidad, pero ¿a qué se asocia esa identidad? Es fácil relacionarla con la función de la memoria referente al lóbulo temporal y al límbico, especialmente al hipocampo, ya que en parte las personas sí están definidas por lo que han pasado, vivido y experimentado, ya que todo eso influye en cómo nuestro cerebro está estructurado. Las experiencias que hemos vivido, permanezcan o no en nuestra memoria, son capaces de modificar el cómo procesamos las emociones referentes al lóbulo límbico, cómo tomamos decisiones referentes al lóbulo frontal, además de modificar ciertos aspectos de nuestra personalidad o de cómo nos relacionamos con los demás, lo cual es referente a
a la psicología. La identidad también puede referirse al cómo uno mismo se ve, a conceptos como la autopercepción, el autoestima y la imagen propia, referente al lóbulo occipital por las áreas visuales primarias. Pero, a la hora de definir identidad a nivel neurológico, debemos tener en cuenta que los circuitos neuronales que se traducen en ciertos comportamientos, en ciertos patrones a nivel personal o incluso en la expresión de las emociones de razonamiento, no siempre son modificables. Y esto es extremadamente importante para entender condiciones como el autismo y por qué no existe cura para eso, para entender ciertas enfermedades mentales o por qué se puede heredar la predisposición a sufrir enfermedades mentales. Y también es un punto muy importante para entender la disforia de género, claro que sí. Sin embargo, las identidades trans no se comparan a nada de lo que acabo de mencionar, ya que si tomamos las identidades de las personas transgénero y las evaluamos por sí solas, no constituyen una enfermedad, un trastorno ni una condición, ya que las personas trans por sí solas no cumplen con los criterios para ser consideradas enfermas. De esta clasificación de enfermedad, trastorno y síndrome hablé en el segundo video de esta serie de videos, que lo voy a enlazar en las tarjetitas. Porque ser transgénero y tener disforia de género no son lo mismo, ni siquiera se refieren a las mismas áreas del cerebro, ya que la disforia es un sentimiento patológico generado mayormente debido al acoso y a cómo la sociedad percibe a las personas trans, mientras que las identidades trans son algo que involucra más que sentimientos y que de hecho trascienden a la autopercepción, ya que estas personas no pueden cambiar su identidad como sí se puede cambiar la percepción sobre uno mismo. Esto significa que los circuitos y las conexiones que derivan en que una persona transgénero sea, como dice la definición más básica, una persona no conforme con su género asignado al nacer, son circuitos que no se pueden modificar. De hecho, hay suficientes pruebas de que las personas trans pueden serlo desde su nacimiento y de que manifiestan sus identidades siendo niños pequeños. Bueno, después de toda esta clase magistral de anatomía y de neurociencias y de tratar de explicar el concepto de identidad, omitiendo varias ramas importantes como la sociología y los estudios de la cultura, que sí son muy importantes para entender la identidad, ya que el ser humano es un ser biopsicosocial, tengo que pasar al siguiente punto, la disforia de género. Algo de lo que muchos hablan, pero pocos saben. Parte 2. ¿Qué es la disforia de género? El punto más importante de este video es definir por qué ser transgénero y tener disforia de género no son lo mismo, y parte de esto ya lo respondí en la parte anterior, pero aunque la parte anterior omití a la psicología y a la sociología para centrarme en las neurociencias y en la anatomía, acá debo traerlas a colación, porque la psicología, la psiquiatría y la sociología son las principales disciplinas que explican por qué la disforia de género no es lo mismo que ser transgénero. Antes de definir disforia de género, tengo que empezar por decir que esta no es la única disforia que puede padecer el ser humano, y de hecho que la disforia de género tampoco es algo exclusivo de las personas trans, por mucho que a muchos les parezca increíble, y tampoco es algo que todas las personas trans padezcan. Con todo esto dicho, voy a definir la disforia de género. Tengo que decir que esta fuente usa el término transexual, el cual cayó en desuso debido a que es patologizante y poco práctico, pero entiendan que el artículo que estoy citando es del 2015. Por favor, contextualicen. Además, debo mencionar que muchas fuentes que van a encontrar usan el término percepción y sentimiento para definir las identidades trans, porque suelen ser los más fáciles para explicar qué es ser trans entre personas que no son profesionales de la salud, aunque no sean los más científicamente correctos. Y otra cosa, el artículo que estoy citando responde a palabras dichas por otra persona, por eso es que van a ver ese tono de respuesta o de reacción en el artículo que estoy citando. Bueno, ahora sí, vamos con la definición. La disforia de género no es un sinónimo de ser transgénero, ni mucho menos el término más actualizado para definirla. Ser transgénero es fruto de la no coincidencia entre el sexo de asignación neonatal y la identidad sexual sentida como propia. La disforia es un sentimiento de malestar que pueden o no padecer las personas trans y que es fruto de presiones exteriores que se alimentan en estereotipos y de discursos como el suyo. Las personas trans no nacen disfóricas ni tienen por qué serlo nunca si son acompañadas en su entorno cercano, respetando su libre desarrollo conforme a su identidad sexual. La identidad trans nunca puede ser diagnosticada y su recomendación de fijar el punto de mira en el extremo y continuado sufrimiento por parte de las niñas y niños marcando como clave ese malestar profundo está cargada sin lugar a dudas de inconsciencia y sustentada de falta de experiencia. A pesar de todo lo leído, le invitamos a que se acerque a nuestras familias con el fin de proporcionarle una visión más ajustada a la realidad de estas niñas y niños. Nuestras hijas e hijos no sufren disforia, sino que, muy al contrario, disfrutan de su euforia de género, de vitalidad, de aceptación y de apoyo. Estoy agregando esto de último momento porque mientras que estaba grabando no se me ocurrió ponerlo, pero tengo que ponerlo. No terminé de definir qué es la disforia de género en sí, y la pregunta es, ¿podemos definir la disforia de género como una enfermedad? Y la verdad, en los casos más extremos, sí. Pero, ¿qué pasa? La disforia de género es algo que se puede presentar de forma local,
temporal y venir y pasar como un sentimiento solamente, o permanecer más afianzada y más firme, como por ejemplo pasa con la depresión, que no se trata solo de estar triste, se trata de esa sensación constante de estar triste, de vacío, de depresión, etc. Ojo que no son comparables porque estamos hablando de dos cosas diferentes, pero la disforia en sí, que sea considerada o no una enfermedad, depende de cómo la sufra cada persona. Y esto es aplicable a todas las disforias que puede sufrir el ser humano. Por ejemplo, la disforia corporal, o sea, el sentirse mal con el propio cuerpo, que de hecho va bastante de la mano con la disforia de género. ¿Es sí o sí una enfermedad? La respuesta es que no, porque vos podés sentirte mal con tu cuerpo, pero no llevarlo a un extremo y que no sea todo el tiempo un problema. Vos podés sentirte mal con tu cuerpo sin dejar de comer, sin hacer más ejercicio del que deberías, entre otras cosas. Bueno, lo mismo pasa con las personas trans. No porque una persona trans sufra disforia debemos considerarla automáticamente una persona enferma, porque siempre depende de cómo la sufra, cuándo y en qué condiciones. Bueno, básicamente eso. Para entender mejor la diferencia entre ser transgénero y tener disforia, voy a tratar de dejar links a varios tweets de gente que haya juntado fuentes o hecho hilos sobre las identidades trans y cómo la disforia es generada a partir del acoso que hay hacia personas trans. No se puede hablar de por qué las personas trans pueden terminar con disforia sin antes mencionar que son de las comunidades más acosadas y maltratadas del LGBTIA+, si no es que las más maltratadas, ya que en todo el mundo hay muchísimo acoso hacia personas trans y el ciberacoso suele ser algo común, aunque de eso ya hablé en el video de bullying hacia personas trans. El acoso puede generar que una persona no se sienta conforme con su propio cuerpo e identidad y quiera cambiarlo. Por esto es que no podemos decir que la disforia de género sea algo exclusivo de las personas trans, porque si ser trans es una identidad y la disforia de género ese sentimiento negativo hacia la identidad de género dado el acoso o factores externos, ¿por qué la disforia de género sería exclusiva de las personas trans? ¿Acaso no existen personas cis, término que se usa para definir a toda persona que no sea trans, inconformes con su género por factores externos? Sí, gente, la disforia de género es algo que no solo padecen las personas trans, ya que la disforia es un sentimiento y por ende cambiable, pero ser trans no se puede cambiar, trasciende a los sentimientos. Pero más allá de que ser transgénero y tener disforia de género sean cosas diferentes, aún así debemos erradicar el estigma hacia la disforia de género y lo que ésta puede causar, como parte de todos los estigmas que hay que erradicar a nivel de salud mental y social. Pero en este video no voy a centrarme en eso, así que lo verán en otro video de esta serie, supongo. Parte 3. Conclusión. Teniendo en cuenta este video y el video que hice sobre bullying hacia personas trans, creo que es fácil de deducir que mucha gente habla sobre las identidades trans, pero pocos saben sobre estas y su base. Mucha gente habla de la disforia de género, pero pocos saben en qué consiste, o que cualquiera puede padecerla. Mucha gente habla de trastornos mentales en personas trans, aludiendo a que los padecen por ser trans, pero pocos hablan del acoso que esta comunidad tiene que soportar y que, evidentemente, llevará al desarrollo de enfermedades mentales. Lo peor de todas las asunciones que dije antes, incluyendo la asunción de que ser transgénero es lo mismo que tener disforia de género, es que no solo son señaladas por gente que no es profesional de la salud, sino que los mismos profesionales de la salud suelen tenerlas y suelen maltratar a los pacientes por estas. En muchos casos, incluso se les ha negado a las personas trans atención médica de emergencia, cosa que no se puede negar dado que es una emergencia, y dejar sin atender a una persona que tiene una emergencia es considerado abandono de persona y por ende mala praxis por estas asunciones. Porque además hay que tener en cuenta que una asunción muy común es asumir que las personas trans tienen enfermedades de transmisión sexual y que eso ya de por sí suele suponer un estigma para quienes deben ser atendidos en consulta o en un hospital. Pero imagínense si todo eso está en una persona trans, que ya de por sí está dentro de una comunidad de personas vulnerables. Imagínense el estigma de tener una enfermedad de transmisión sexual, además del estigma de ser una persona trans juntado en un solo gran estigma. Otra asunción muy común que debo mencionar de forma especial y que es muy peligrosa es la asunción de que una persona trans puede cambiar su identidad o ajustarse a ser cisgénero, cuando la respuesta es que no se puede, por todo lo que expliqué antes. Ser trans trasciende sentimientos o incluso la autopercepción. Se trata de una persona que no puede evitar identificarse con otro género que no es el que se le asignó al nacer. Y acá podemos pararnos por años a definir qué es sexo y qué es género, y por qué no son lo mismo. Pero, a efectos de este video, en realidad es irrelevante, puesto que, sin importar si hablamos de sexo o de género, la identidad trans está respaldada y separada de la disforia de género. Para resolver el bullying, la discriminación, las malas praxis de atención médica y psicológica, y para que las personas trans puedan vivir en paz con sus vidas sin sufrir disforia, como suele pasar con
con las personas trans que tienen buena aceptación en su núcleo familiar o de amistades, parte de lo que tenemos que hacer es limpiar todas las asunciones médicas y las notas médicas que hay sobre personas trans, que afectan incluso al personal de la salud. Hay que erradicar los estereotipos y la ignorancia sobre las identidades trans. Hay que erradicar el estigma hacia las personas trans y también hacia la disforia de género, porque no se puede ser una mejor sociedad si no se erradica el estigma hacia los problemas de salud mental, tema del cual voy a hablar en otro video de esta serie. Por motivos de que estoy hablando de una comunidad a la cual no pertenezco, voy a dejarles enlaces a cuentas de Twitter que considero destacables y que pueden ayudarles a entender más sobre las identidades trans. Eso sí, si están dispuestos a hablar con personas trans con una mente abierta y sin querer refutar su existencia basados en estas asunciones. Porque recordemos que, ante todo, son personas y tienen como personas los mismos derechos que todos los demás. Bueno gente, eso fue todo por este video. Si te gustó no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido como este y de muchas otras cosas. Acá hacemos un poquito de todo, ni de darle al like, al menos para que esta comunidad crezca un poquito. Si querés verme fuera de YouTube, te dejo mis redes sociales en la descripción, que estoy en Twitter como @lulapiruja y en Instagram como @elrincondelulapiruja, todo en minúsculas. Por cierto, otro inciso, la miniatura de este video fue hecha por el camarada Ecolegi Critical Extremo. Muchas gracias por haber hecho la miniatura, en serio, muchas gracias. Y ahora sí, creo que sí se terminó el video. Bueno gente, con esto se cierra el caldero de la bruja. Hasta la próxima ocasión en que lo vamos a volver a abrir y veremos qué sale. Saludos.